suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas ¿Qué cosas? maravillosas. Hay sanación, Liberación. Y se siente la bendición. Hay sanación, liberación y se siente la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios. Hola Mimi, hola Martín. Buenas noches. ¿Qué cosas? Hola los chicos. No los veo, chicos. Cada vez soy más chicato, ni con lentes, ya veo quiénes están. Pero bueno, bienvenidos. Hay santidad. Mónica, bienvenida. Y se vive la libertad. Hay santidad. Fraternidad. Y se vive Hola Martín, Manina, Belki. Aceleramos el ritmo. Ahora. Se siente aquí, se siente aquí, se siente. ¿Qué siente? El Espíritu de Dios se siente Hola Olga. aquí. ¿Cómo andas, Si Olga? este pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, ¿Qué el se Espíritu de Dios se siente aquí. Bienvenida. Se siente aquí. Se siente aquí, se siente aquí. El Espíritu de Dios se siente aquí. Hola los Si chicos. los hombres de la tierra glorifican al Señor, el Espíritu de Dios se siente aquí. No se queden. Mira lo Seguimos. que hizo mi Jesús. Hola José. Mira lo que Hola, hizo Sandra. mi Jesús. ¿Qué hizo? ¿Cómo andan? Me levantó y me liberó. Mira. Mira lo que hizo mi Jesús. El enemigo. Hola Normita, Rosita, Vero. Miércoles, progreso en pleno, ¿Quién lo venció? Jesús lo venció, muriendo. Hola Vero. El enemigo ya vencido está. Seguimos. Fiesta, Hola Mónica, bienvenida. Continuamente. continuamente en mí. Hay una fiesta. Fiesta. Desde que Cristo. Cristo yo conocí. Hola Mariluci. Cristo Justo ahí. que yo predico. No me canso. Estás No escribiendo. me canso de predicar. Gracias. Es el Cristo que No me canso. y no me canso de Y predicar. solo alabaré. Y yo lo alabaré. Hola Lilian. Hola Carlos. Hola Beatriz. Tanto tiempo. Diciendo gloria a Dios. Y yo lo alabaré. Y yo lo alabaré. Hola Mariana. Lo alabaré. Diciendo gloria a Dios. Seguimos de fiesta. Hoy me siento feliz. Normita, Jacinto, ¿Qué bienvenido. pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Canto. Canto. Hola Hugo, porque me bienvenido, buenas llena de noches. gozo. Canto porque me llena de gozo. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hoy me siento feliz. Bueno, un mate más y arrancamos. Me llena de amor. Bailo. Bailo porque me llena de gozo. Bailo porque me llena de gozo. Hoy. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hola Blanca. Hoy me siento feliz. ¿Por qué? Ya Cristo está en mí. ¿Qué pasa? Me llena de amor. Hola Pablo. Salto porque me llena de gozo. Bailo porque me llena de gozo. Hola Magdalena, buenas noches. Porque me llena de gozo. Bailo porque me llena Rubén, bienvenido. Hola. Subiendo. Hola Olguita.
bienvenida. Tami, hola, hola, hola. Arriba, arriba, arriba y no para abajo. Subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Quiero ver las manos hacia arriba. Volará al son de las trompetas. Tu alma volará. Tu alma volará. Y tu alma volará. Al son de las trompetas. Tu alma volará. Para arriba, ¡Para arriba! Bueno, se cortó sin que yo lo haga, así que era signo de que teníamos que empezar. Vamos a comenzar esta noche como la sección, la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Le decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Bueno, mis hermanos, llegamos al último día, llegamos a la plenitud de los tiempos. Todo desde la creación hasta Jesús, todo fue tiempo de preparación. Dios preparó toda esa historia, miles de años. Imagínense, recordemos, como para tener alguna idea, el rey David fue aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? 1000 años antes de Jesús estuvo el rey David. En el 581 fue el destierro, ¿no? Moisés, se calcula que toda la historia del Éxodo es más o menos entre el 1500 y el 1400. Años, historia, personas, caminar a lo largo de la historia justamente preparando el cumplimiento de la promesa. ¿Se acuerdan cuál era la promesa? La promesa la tuvimos el primer día. Ese día cuando vimos la creación, la belleza de la creación, la delicadeza de Dios al momento de crearnos, de modelarnos con el barro. Bueno, y que ese hombre, Adán y Eva, que habían recibido la vida en ese soplo que Dios había hecho sobre ellos, y que, entre comillas, arruinan o rompen el proyecto de Dios. Bueno, en ese proyecto había una promesa. Dios los echa del paraíso, pero con una promesa: uno de tus descendientes pisoteará la cabeza de la mujer. Y así comenzó la historia, con la elección de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, los jueces, los reyes, David, Saúl, David, Salomón, el reino dividido. Toda esa historia y todos esos aspectos, personajes, personas o momentos de la historia que nosotros podemos descubrir también en nosotros. Esto fue lo que nos convocó, descubrir en la historia de la salvación nuestra propia historia. Bueno, ahora llegamos a la plenitud. La plenitud para nosotros, yo hoy les voy a anticipar a dónde tenemos que llegar, qué es lo que tenemos que descubrir. Siempre hacíamos al revés, mirábamos la historia y después nos descubríamos a nosotros. Bueno, ahora les digo al revés. Yo les digo qué tenemos que lograr, qué tenemos que descubrir, y después vamos a ver cómo se desarrolló la historia para ver cómo la podemos vivir también nosotros. ¿A dónde tenemos que llegar? A la plenitud de Cristo. Somos llamados, invitados a ser otros Cristos. En el sentido, lógicamente, no ontológico, no del ser, sino de el vivir como otros Cristos, el actuar, el vivir, el pensar, el sentir, lo que nos dice San Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús. La plenitud a la que queremos apuntar, la plenitud a la que nos invita Dios y a la que nosotros tendemos, a la que nosotros buscamos con nuestra propia vida, es esa plenitud de lo que dijo Pablo: ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí.
Vivo, dice Pablo, sí, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Bueno, ahí tenemos que apuntar. En todo caso uno podrá decir, Padre, pero la vara está muy alta, nos resulta muy difícil. Bueno, empecemos a descubrir lo que sí tenemos ya de Cristo. Empecemos a descubrir en nuestras actitudes, en nuestra manera de actuar, de obrar, de pensar, de hablar, de amar, de sentir, de recordar, en nuestra manera de vivir, empecemos a ver qué tenemos ya de Cristo. Hay cosas, no nos tiremos tan abajo. Hay cosas en nosotros que ya son de Cristo, hay otras que no. Hay aspectos, ámbitos, pensamientos, sentimientos, relaciones que todavía no están cristianizadas, que todavía no han encontrado en Cristo la plenitud. Bueno, eso es lo que tenemos que seguir trabajando. Pero es importante que descubramos lo que ya tenemos. Por eso hoy quiero comentarles rápidamente algunos aspectos de la vida de Cristo, algunos aspectos que nos pueden ayudar en nuestra meditación, en nuestra reflexión, en nuestro caminar en esta historia. Se va entendiendo, ¿no? Hemos sido creados, liberados con una promesa. Hay un Caín y un Abel en nosotros, hay un Abraham, un Isaac, un Jacob, un José, ¿no? Pero todo eso que tenemos, hay un Saúl, hay un David, hay un Salomón, hay un profeta en nosotros, hay un Anahuín, ¿no? Un pobre de Yahvé, ¿no? Bueno, todo eso tiene que encontrar una plenitud, y esa plenitud es Jesús. Por eso es importante que nosotros podamos descubrir qué tenemos y qué nos falta para poder para poder seguir caminando, para poder seguir convirtiendo nuestra vida. Algunas ideas. La primera gran idea es darnos cuenta de cómo a lo largo de todo este tiempo la palabra de Dios ha ido, podríamos decir, limpiando, purificando, transformando nuestro corazón. ¿Cómo se acuerdan el cuentito con el que iniciamos, ¿no? El cuento del monje que tiene una cesta toda sucia y que va cada día al lago a traer agua y en el camino el agua va limpiando. Bueno, ahora vamos no solo vamos a reconocer lo que Dios está haciendo, sino también vamos a ir viendo cómo llegar, insisto, a esa plenitud. Partimos del hecho de que el pueblo de Israel, el resto de Israel, esos pobres de Yahvé que veíamos la semana pasada, están esperando al Mesías. Hay una espera. Y en el medio de esa espera, que fue de aproximadamente unos 250 años, aparece alguien que comienza a gritar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese alguien es Juan el Bautista, alguien que había experimentado ya la cercanía del Mesías. En la visitación, Juan salta de alegría porque presiente la venida del Salvador, la venida del Mesías. Y ahí justamente comienza a gritar. Cuando comienza su servicio, su ministerio, comienza el grito: conviértanse. Y la gente comienza a acercarse. Y un día, cuando nadie lo esperaba, o cuando los corazones estaban ahí, expectantes, pero no sabiendo quién, aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un día Juan cambia la predicación. Ya no es conviértanse, sino he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatarle. El que me envió me dijo: sobre el que descienda el Espíritu y permanezca, ese es el esperado, ese es el Mesías. Bueno, ese es el anuncio de Juan. Y a partir de ahí, Jesús, lleno del Espíritu Santo, comienza una vida totalmente dedicada al anuncio del reino de los cielos. Su vida oculta, sus 30 años en Nazaret,
pasan desapercibidos para muchos, pero cuando llega el bautismo, cuando llega el momento del bautismo, ahí comienza a revelarse, ahí comienza a mostrarse, porque Jesús en el bautismo también adquiere una plenitud de conciencia de que es el Mesías. Él adquiere la conciencia de que es el que viene a salvar al universo, el que viene a salvar a la humanidad. Entonces, a partir de ahí, él comienza a dejarse guiar por el Espíritu. Y guiado por el Espíritu, lo primero que hace es ir al desierto. Lo primero que hace es dejarse tentar. ¿En qué es tentado? ¿Se acuerdan en qué eran las tentaciones? Las tentaciones son en el modo de llevar adelante la historia de la salvación. Por sus propias fuerzas, por su poder, por su autoridad, o dejándose guiar por el Padre Celestial. Son las dos opciones. Opciones que también nosotros tenemos. Nosotros también tenemos la posibilidad de vivir nuestra vida o en obediencia al Padre Celestial o haciendo lo que yo quiero. La tentación en el fondo. Y si no, si quieren ir más allá de nosotros para no sentirnos tal vez tan tocados, pensemos cómo intentamos solucionar los problemas en el mundo. ¿Cómo intentamos solucionar una guerra en el mundo? Con más violencia. ¿Cómo intentamos o quiénes son las personas más, entre comillas, importantes de este mundo? Las personas que tienen poder, las personas que tienen dinero, las personas a las que se nos presenta como modelos a seguir, a imitar. Pero ¿son esos realmente el modelo? ¿Realmente ese estilo de vida es el que Dios ha querido para nosotros? Porque sí, podrán tener mucha plata, podrán tener mucha autoridad, pero en verdad son felices. Hay plenitud en esas vidas. Hace un tiempo había sucedido, no sé qué tan real haya sido la noticia, pero bueno, había aparecido en algunos portales un hombre muy rico que aproximadamente tenía algo así como 1.500, 2.500 millones de dólares que tenía en sus cuentas. Y murió sin dejar la clave, sin dejar la clave de lo que sería el home banking. 1.500 millones perdidos. No le sirvió de nada, ni a él ni a nadie más, porque nadie puede entrar en esa cuenta, ¿no? Entonces uno dice, ¿eso es una vida? ¿A eso apuntamos nosotros? Después de todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesús nos va ayudando a entender? Él ha elegido servir a Dios en la obediencia y en la entrega absoluta, en su plan, en el plan de Dios. El primer detalle entonces ya como para nosotros, vivir nuestra vida en el plan de Dios. Vivir nuestra vida buscando, buscar y hallar. Hay un libro muy lindo sobre los ejercicios espirituales que se llama Buscar y hallar la voluntad de Dios. Esa es la clave de nuestra vida. Buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí en este hoy concreto que estoy viviendo? Pero hay más. Fíjense que en la vida de Jesús hay algunos aspectos que nos pueden ayudar. En la sinagoga de Nazaret, Lucas 4, versículos 18 al 19, Jesús hace la presentación de lo que va a ser su ministerio, de lo que va a ser su trabajo, su manera de obrar. ¿No se acuerdan? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a proclamar la liberación de los cautivos, dar la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Y se acuerdan, cierran la sinagoga el rollo y al entregarlo, cuando todos lo están mirando, él dice, esta palabra de la Escritura se cumple hoy. Yo vengo a hacer realidad todas las promesas del Antiguo Testamento. Bueno, en esa presentación de Jesús, en ese presentarse de Jesús, esto es lo que vengo a hacer. Esto es lo que vengo a ofrecerles. Qué interesante para reflexionar. El Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres. Esos pobres son los Anawim, los pobres de Yahvé, el resto de Israel,
los que veíamos la semana pasada, los que han puesto su confianza solo en el Señor. Ahí debemos estar nosotros. Qué bueno que ha sido enviado Jesús a proclamar la liberación a los cautivos. ¿Cuántas cárceles tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida? ¿Cuántas cárceles, cuántas ataduras, cuántas cadenas, cuántas cosas que nos impiden vivir libremente? Algunas por culpa nuestra, otras arrastradas de la historia. Pero Jesús viene a liberarnos de todo eso. Viene a dar la vista a los ciegos. ¿Cuántas veces, mis hermanos, estamos ciegos? ¿Cuántas veces no alcanzamos a ver la historia de la salvación? Pensalo en tu historia, ¿no? Pensalo en tu historia. ¿Cuántas veces tomaste decisiones pensando que esto era la verdad, lo justo, todo? Y 2 días después te diste cuenta que habías metido la pata 100%. Porque justamente estamos muchas veces ciegos. Muchas veces estamos ciegos incluso para tomar decisiones. Les cuento una de mis cegueras en este tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué decisiones tomar a nivel de parroquia en medio de esta pandemia, de esta cuarentena? ¿Qué hacemos con las distintas cosas de nuestra vida parroquial? Porque no sé qué va a pasar mañana. No sabemos en 15 días cómo va a ser. Se va estirando la cuarentena a pesar, más allá de que se va también aflojando, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué decisión tomar? ¿Cuándo vamos a volver a poder celebrar la Eucaristía con los fieles? ¿Cuándo vamos a poder volver a una vida, llamémosle entre comillas, más o menos normal? No sabemos, estamos ciegos, no alcanzamos a ver. Solo Dios puede ver eso. Y por eso Él viene a sanar nuestra ceguera. Él viene a iluminarnos, ¿no? Dar libertad a los oprimidos. ¿Cuántas veces estamos oprimidos? No solo por situaciones externas. El enemigo también tiene sus ataques y buenos ataques. Una opresión. Para que entendamos, la opresión es cuando parece que el mundo está encima nuestro, que nos pesa, que nos dobla. Bueno, que todo se vuelve cada vez más difícil, más pesado. El Señor viene a romper eso también, viene a liberarnos justamente de nuestras opresiones y proclamar el año de gracia del Señor. Viene el Señor a anunciarnos que somos los amados, que somos los elegidos, que somos los invitados a vivir en el reino por toda la eternidad. Viene a anunciarnos un año de gracia, un año de amor, un año de misericordia. ¡Wow! Es bellísima la función de Jesús. Ahora, ¿sabés qué? Vos también podrías hacer eso. Vos también podrías, o deberíamos, cada uno de nosotros, ir asumiendo esta misión de Jesús como nuestra propia misión, de llevar una buena noticia a los que nos rodean. ¿Cuánto hace que no sos buena noticia para los otros? ¿Cuánto hace que no sos una buena noticia para tu familia? ¿Cuánto hace que no sos una buena noticia para tus compañeros de trabajo? ¿Cómo, Padre? Y claro, porque quienes te ven, te escuchan, quienes comparten con vos la vida, pueden decir, me alegró el día, me ayudó a cambiar hoy mi historia. Esa es la buena noticia. Una buena noticia es lo que nos alegra, lo que nos hace, lo que saca las nubes y nos permite ver otra vez el sol, lo que quita los nubarrones de nuestra vista y nos permite encarar otra cosa, de otra manera nuestra vida. ¿Cuánto hace que no somos buena noticia para los otros? ¿Cuánto hace que no llevamos liberación a los cautivos? ¿Cuánto hace que no trabajamos en serio por liberar de las esclavitudes de este mundo a la gente? Que no ayudamos a nuestros hermanos a liberarlos de las esclavitudes. Esclavitudes del sexo, de la pornografía, del alcohol, de la droga, el exceso de la esclavitud del trabajo. ¿Cuánto hace que no hacemos algo en serio por esos hombres y esas mujeres, por esos jóvenes, por esos que están al lado nuestro? Porque Jesús lo hizo concreto. Lo hizo concreto a
al endemoniado de Gerasa, a él lo liberó y a él lo envió a su casa diciéndole: ve y cuenta lo que Dios hizo por ti. Fue a la hemorroísa a la que sanó. No así en el aire, sanó. No, a tenemos los testimonios del Evangelio. Jesús entonces nos invita. ¿Cuánto hace que no ayudamos a dar vista a los ciegos? A veces no vemos mucho más, pero a veces vemos más claramente que otros. A veces percibimos que hay otra cosa, que hay otra realidad. ¿Cuánto hace que no se lo contás a otro? ¿Cuánto hace que no proclamás el año de gracia? ¿Cuánto hace que no sos misericordia, rostro misericordioso para el otro? ¿No se acuerdan cuando el Papa Francisco nos hablaba de hospital de campaña, la iglesia como hospital de campaña? Bueno, la iglesia sos vos, soy yo, somos cada uno de nosotros. ¿Cuánto hace que vos no sos el hospital de campaña, a quien alguien puede venir con sus heridas y vos le das el espacio para sanarlo, el espacio para que se recupere, el espacio que es no solo espacio físico, es el oído, es el corazón, es la apertura de nuestra vida? La misión de Jesús es también la invitación a que sea la misión nuestra, a que también nosotros vivamos esa misión que el Señor ha encomendado. Y me detengo en alguna cosita más del Señor. Habría mucho, podríamos hacer una serie de catequesis nada más que con Jesús, pero detenernos otra vez en la muerte y en la resurrección, en la pasión, muerte y resurrección. Fíjate qué interesante. En la muerte de Jesús, cuando Jesús muere, hay 3 o 4 situaciones que se dan, que aparecen en el Evangelio y que nos pueden ayudar también a entender la misión de Jesús, pero también ayudarnos a hacer misión para nosotros. Por un lado, nieblas que cubrieron el cielo cubrieron el cielo hasta las 3 de la tarde, hasta el momento de la muerte. Cuando muere Jesús, no se habla de tinieblas. No se habla de tinieblas, porque la muerte de Jesús es la que viene a traer luz. Cuando nosotros morimos a nosotros mismos, cuando yo muero a mis gustos, ¿no? a mis pareceres, a mis placeres, cuando yo muero a mí mismo, genero luz en otros. Cuando yo, en vez de decir: pero ya es tarde, ¿qué voy a estar haciendo esto? Digo: no, muero a mí mismo, muero a mis ganas y lo hago y sirvo a mi hermano. Entonces estoy generando luz. Dice también el texto de los evangelios que en el momento de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en 2. Bueno, el templo separaba el santo del santo de los santos, del santísimo. A ver, para que nosotros nos pudiéramos hacer una idea, es como si pusiéramos un telón adelante del sagrario y nadie pudiera contemplar a Jesús de Eucaristía. Nadie. Solo el sumo sacerdote una vez al año entraba en esa parte, alababa a Dios, nombraba a Dios, el yo soy, que dice Jesús tantas veces en el Evangelio de Juan, y salía. Bueno, eso era lo único que podía hacer. El día cuando Jesús muere se rompe, se rasga el velo del templo, porque ahora tenemos acceso directo al trono de Dios. Por eso podemos verlo. Bueno, nosotros también tenemos que ser como el velo roto, para que transparentados en nuestros gestos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestra manera de obrar, vean, descubran un velo roto, un velo abierto para descubrir a Dios. Otra de las cosas que suceden en la muerte de Jesús es que los justos resucitan. La muerte de Jesús genera vida, no solo luz, genera vida también. Nuestra propia muerte genera vida en otros. Cuando yo sacrifico algo mío, estoy generando vida en el otro. Entonces, una actitud parecida a la de la luz, pero dando vida. Hay muchos, mis hermanos, creo que ustedes los pueden conocer más que yo, muchos que si bien tienen vida física, hay vida natural,
están muertos interiormente. Están muertos. No hay esperanza, no hay deseos, no hay anhelos, no hay proyectos. Lo han perdido todo. Y no hablo solo de la pandemia o de quien hoy está mal económico, socialmente. Estoy hablando de hombres y mujeres que pueden llevar 50, 60, 70 años o 20, pero que ya están muertos interiormente y necesitan la vida de Jesús. Y la vida viene por la muerte. Jesús muere para dar vida. Entonces yo tengo que morir para dar vida. Y hay un temblor, hay un terremoto, dice, que hay un terremoto en el momento de la muerte de Jesús. Porque justamente cuando todo se tambalea, cuando todo se sacude, lo único claro, lo único seguro es el amor de Dios. Fue el amor de Dios lo que llevó a Jesús a la cruz. Y es eso mismo lo que nos trae la salvación. Es eso mismo lo que en nuestros terremotos permanece, el amor de Dios. Y es lo mismo que podemos darle al otro. En los terremotos del otro, lo que tiene que permanecer es nuestro amor. Imagen, signo del amor de Dios. Bueno, con la resurrección, y ya termino Jesús, hacemos una pausa. Insisto, habría muchísimo para hablar, pero no quiero detenerme en esto. Con las dos claves para ver a Jesús y para descubrirnos a nosotros. Jesús se convierte en Señor, dueño y creador de todo el universo. Se le otorgó todo poder en el cielo y en la tierra. El título es exclusivo de Dios, proclama la divinidad del Hijo. Ante Él se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos. Bueno, ay Padre, pero nosotros no podemos ser Mesías, no podemos ser Señor, no. Nosotros debemos postrarnos también delante del Señor, doblar nuestra rodilla, pero podemos ayudar a otros a encontrarse con el Señor. Y es también proclamado Mesías. Mesías apunta más al origen judío, al origen semita, al origen de la historia de la salvación, Señor, más bien a los paganos. Mesías es el que cumple las promesas del Antiguo Testamento, el que cumple los anhelos del corazón, el que viene a restaurar a Israel, y nosotros tenemos que llevar, no solo al pagano, al que todavía no conoce a Jesús, al encuentro de Jesús, sino también al judío, al que viene conociendo a Jesús o no lo conoce del todo, al que tal vez viene con una vida religiosa, pero todavía no se ha encontrado con el resucitado. Nosotros tenemos que llevarlos al Mesías o al Señor, pero tenemos que llevarlos a Jesús. Y lo dejamos aquí porque me parece que ya tenemos bastante para meditar en nuestra propia vida, en nuestra propia historia de salvación. No somos el Mesías, no somos el Señor, pero Cristo tiene que vivir en nosotros. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos a escuchar un temita que nos ayude a reflexionar un poquito. Vamos a escuchar un tema que todos conocemos, de Martín Valverde, Nadie te ama como yo, temita hermosísimo. ¿Cómo hacer? A ver, a veces es la parte más difícil porque el que está muerto cree estar vivo. Y esa es la parte más difícil. Cree que ya lo tiene todo solucionado. La clave en eso, en la mayoría de los casos, diría yo, está en nuestro testimonio, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra mirada optimista sobre la realidad, nuestra mirada positiva sobre las cosas que van pasando, ¿no? El aprender a descubrir de los problemas oportunidades. Esas cosas llaman mucho la atención a la gente, la hacen reflexionar mucho sobre cómo está viviendo, y eso le puede ayudar a descubrir que está muerto interiormente, que lo ha perdido todo, Entonces, un poco por ahí. Y después también, eso es innegable, la predicación directa de Jesús. Jesús ha venido a salvarte, Jesús ha venido a rescatarte, Jesús ha venido a mostrarte que hay una historia de salvación para tu vida. Ya vamos a hablar un poquito ahora, cuando entremos en la parte de Espíritu Santo y Iglesia, del testimonio. Cómo darle testimonio, cómo anunciarle la buena noticia. Escuchemos, pero no quería dejar pasar la pregunta del Avero.
hermoso tema que nos ayuda a reflexionar también en esto mientras íbamos escuchando. Bueno, yo tenía la posibilidad de ver el video y en uno de los momentos está el video es el de la pasión de Mel Gibson, algunas imágenes, y está el encuentro de Jesús con María mientras Jesús va cargando la cruz, ¿no? Todo golpeado, todo ensangrentado, el encuentro con su madre. Y él que le dice, ¿ves cómo hago nuevas todas las cosas? Me acordé de esa frase, porque justamente la clave para nuestra vida de alguna manera es esa frase. Jesús hace nueva todas las cosas. Jesús renueva las cosas. Es decir, el dolor, el sufrimiento, la cruz, que eran signos de condenación, de blasfemia, de ignominia, de la peor cosa, se convierte en signo de triunfo. Solo Jesús puede hacer eso. Entonces, Él nos invita también a nosotros a vivir en esa renovación, en ese vivir renovado, en hacer nuevas todas las cosas. Esta cuarentena, esta pandemia que estamos viviendo, es una gran oportunidad como iglesia que tenemos y no la podemos desperdiciar, mis hermanos. Es la oportunidad para transformar, para ser nuevo. Cuando todo el mundo pierde la esperanza, cuando gran parte del mundo pierde la esperanza, cuando gran parte del mundo ha perdido los proyectos, cuando gran parte del mundo ha perdido las iniciativas, cuando nadie sabe menos para dónde correr, nosotros tenemos la posibilidad de anunciar al único que vive el siglo de los siglos. Porque hoy mucha gente está necesitando ese encuentro con un Dios que permanece, porque todo lo que tenía se ha trastocado. Esto que veíamos recién, ¿no? El temblor. En este temblor, en este terremoto que ha sido la pandemia, la cuarentena, es la oportunidad para mostrar que el amor de Dios es lo único que permanece. Y la única manera de mostrar ese amor de Dios es amando. Es amando. Que nosotros seamos ese amor de Dios hecho concreto. A ese papá, a esa mamá, a ese esposo, a esa esposa, a ese hijo, a ese hermano, a ese compañero de trabajo, a aquellos que están más lejos incluso, a aquellos a los que nos hacen hervir la sangre. Tenemos que aprender. Es la oportunidad para mostrar justamente lo novedoso que trae Jesús. Para pensar, para reflexionar, hay mucho, mis hermanos. Aprovechemos estos tiempos que estamos teniendo. A ver, yo sé que, porque a todos nos ha pasado, yo sé que a veces las angustias cotidianas, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con aquello? ¿Cómo voy a manejar mi trabajo, mi negocio, mi profesión? Yo no digo que no pensemos o que nos escapemos, ¿no? Que hagamos una fuga mundi, nos vayamos del mundo. No. Nosotros estamos bien plantaditos en este mundo, los pies bien plantados en la tierra, pero con los ojos puestos en el cielo. Los pies en la tierra, caminamos en este barro, pero con los ojos fijos en el cielo. La victoria ya es nuestra y por eso la tenemos que ir mostrando, viviendo, manifestando en nuestra manera, insisto, de pensar, de actuar. Tenemos que ir transformando nuestra mirada, ¿no? Voy a ser malo. ¿Cómo miramos? ¿Cómo miramos a aquellos hombres y mujeres que están a favor del aborto? A muchos nos hace hervir la sangre. Pero ¿saben qué? Toda esa fuerza que hay en ese hervir de la sangre tiene que estar dedicada a amarlos. Porque Dios los ama. Jesús los ama. Jesús entregó su vida por ellos en la cruz. La sangre de Cristo ha corrido por esa cruz y ha derramado hasta la última gota de sangre también por ellos. O mejor dicho, primero por ellos y después por nosotros. Primero por ellos, porque Él los ama y Él quiere que vayan al cielo. Él quiere que gocen de la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Y acá viene la segunda parte de esta enseñanza, que es el Espíritu Santo y la Iglesia. ¿Por qué Jesús les da el Espíritu Santo a los apóstoles?
¿Por qué hay necesidad de que los apóstoles que han compartido 3 años con Jesús reciban el Espíritu Santo y lo reciban de la manera en que lo reciben? Porque era la única manera de que los apóstoles vivieran lo que Jesús vivía. Porque es el Espíritu de Jesús el que viene. Para vivir como Jesús, necesitamos el Espíritu de Jesús. Nosotros también necesitamos de ese Espíritu. Porque es el único que puede abrirnos los ojos para ver como ve Jesús, para actuar como actúa Jesús, para vivir como vive Jesús. Fíjense que la promesa que el mismo Jesús les hace en el Evangelio de Juan, lo hemos estado meditando en estas últimas 2 semanas, ¿no? Son, busco así rápido, ¿no? La fuerza de lo alto, el Espíritu revelador que nos recuerda y enseña el significado de las acciones de Jesús. El Espíritu les va a recordar todo lo que hice y todo lo que dije. Convierte a los apóstoles en testigos no solo testigos de algo, sino testigos de alguien y testigos con poder. Pedro y Juan van al templo, ven al paralítico: no tengo ni oro ni plata, te doy lo que tengo, en el nombre de Jesús, levántate y camina. El Espíritu viene a ser el consolador, que nos acompaña en nuestro caminar diario. Todos estos últimos días, Pablo ha ido recibiendo la visita, la presencia del Espíritu, que lo ha ido consolando, que lo ha ido animando, que lo ha ido fortaleciendo, que lo ha ido confortando, justamente para vivir en medio de tantas dificultades como vemos que tiene en esta última semana sobre todo, pero las tuvo siempre, poder vivir fiel, permanecer fiel a la voluntad del Padre. Viene como abogado para estar de nuestra parte en cualquier juicio, a iluminar nuestra inteligencia, abrir nuestra boca. Acuérdense lo que nos decía Jesús: cuando tengan que dar testimonio en un tribunal, no preparen su defensa. El Espíritu hablará por ustedes. El Espíritu es el que viene a hacer en nosotros que esa vida de Jesús se haga vida en nosotros. Y esta es la parte más importante, porque el Espíritu viene a la iglesia. ¿Cómo, Padre? ¿No viene a mí? Sí, viene a vos. El Espíritu se derrama de manera personal, pero es en la iglesia. Por eso no hay posibilidad de que nosotros vivamos en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu Santo, sin vivir en la iglesia. Ay, Padre, pero es que la iglesia tiene tantas cosas malas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Vos te diste cuenta la cantidad de pecado que hemos recorrido a lo largo de toda la historia de la salvación? Desde Adán y Eva, Caín y Abel, Moisés tuvo lo suyo, Abraham tuvo lo suyo, Isaac tuvo lo suyo, Jacob tuvo lo suyo, Saúl tuvo lo suyo, David tuvo lo suyo, Salomón tuvo lo suyo. El problema no es el pecado. Ojalá algún día lo entendamos, que Dios ya venció el pecado. Ya está, le ganó en la cruz. Punto. El pecado ya no tiene fuerza. Lo que tiene fuerza ahora es la vida de Jesús. El problema es que nosotros le creamos a Jesús. El problema es que yo crea realmente en esa salvación que Cristo vino a darme. Y viva entonces de una manera nueva. Que ya no viva más del pecado, porque ya no tiene poder ni autoridad sobre mí, sino que ahora viva como hijo de Dios. Bueno, la iglesia es lo que predica. Desde hace 2000 años la iglesia predica eso. ¿Se acuerdan cuál fue la pregunta que le hicieron, la multitud le hizo a Pedro el día de Pentecostés? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Conviértanse, háganse bautizar. Y dice, ese día se incorporaron a la comunidad unos 3000. No hay otra. Vivir en comunidad es lo que nos ayuda justamente a vivir en el Espíritu de Cristo. Esta es la propuesta. Si yo te preguntara ahora, ¿cuál es la etapa de la salvación, de las varias etapas que vimos? ¿Con cuál te sentís más identificado? ¿Cuál es la que te representa tal vez hoy más personalmente? Bueno, tu respuesta puede ser variada, pero ¿sabes qué? La única etapa de la historia de la salvación que vale la pena vivir es esta.
la que estamos viviendo. Ay, no, Padre, a mí me encantaría vivir en la época de Jesús. Podría ser de los de la multitud que gritaron, crucifícale. La mejor etapa de la historia de la salvación es la que nos toca vivir a nosotros. Y eso lo vuelve apasionante. Ser parte de esta historia. Ser parte de esta historia. Yo recuerdo en el año 2013, cuando fue la elección del Papa Francisco, ¿no? que estábamos todos emocionados, y yo aún me emociono. De pensar que tenemos un Papa argentino, yo todavía me emociono. ¡Qué cosa! Y poder decir, yo soy parte de esta historia. A mí me tocó ser testigo de esto. No a otro. A mí me tocó. Dios pensó en mí desde toda la eternidad para que yo pudiera disfrutar un Papa argentino. Lo mismo me pasó cuando pude ir a Europa, lo mismo me pasó cuando pude hacer algún viaje con la renovación. ¡Wow! Esta es la mejor etapa de mi vida. No solo estos años, sino mi vida. Está vivida en el mejor momento de la historia de la salvación, el que a mí me toca, porque es apasionante para mí. Pensalo vos también. Testigo de cuántas cosas sos. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor a lo largo de tu historia? Sea chiquita o sea grande. Te tocó a vos vivirlas. Y vos podés dar testimonio de lo que el Señor hizo ahí. Bueno, esta era la propuesta. Conocer la historia de la salvación para descubrir que todas esas etapas de la historia de la salvación se realizan en nosotros, porque están, insisto, hay un Abel, un Caín, un Moisés, hay un Adán, una Eva, hay un Saúl, un David, hay un juez, hay un profeta, hay un Jesús en nosotros, hay un Espíritu Santo que ha venido a nosotros. Todo eso está. Pero este es nuestro momento. Este es el momento para que nosotros hagamos de esta historia que estamos caminando una historia de salvación. ¿Cómo? Dejándonos guiar por el Espíritu. Por eso quería terminar hoy, para que justamente nos quede viernes y sábado para clamar y pedir el Espíritu Santo, para que podamos pedirle al Señor un nuevo y perenne Pentecostés, para que podamos hacer de esta historia que estamos caminando con la fuerza, el poder, la acción del Espíritu Santo, podamos hacer una historia de salvación. Bueno, esto era, compartir la historia de la salvación, reconocernos en esa historia y clamar, insisto, al Espíritu para que podamos tener un nuevo y perenne Pentecostés que nace, como la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, a llevar la buena noticia. Los Hechos de los Apóstoles, mis hermanos, lo que nos relata el libro de los Hechos, no tiene nada de distinto de lo que vivimos nosotros. También hay paganismo, también hay judaísmo, también hay quienes están a favor, quienes están en contra, también hay autoridades que miran benevolente, también hay autoridades que miran con odio. Nada de distinto. Este es nuestro momento, esta es nuestra oportunidad. Vamos a despedirnos con un tema pidiendo el Espíritu Santo sobre nosotros, justamente para que podamos experimentar, podamos vivir este nuevo y perenne Pentecostés. Propuesta para el jueves que viene. La idea terminaba hoy, pero me enganché. No sé ustedes, pero yo me enganché. La propuesta para la semana que viene consiste en empezar a revisar algunos aspectos de la evangelización, aspectos de cómo ir evangelizando, algunos criterios, algunos tips, algunas ideas, algunos principios. Me parece interesante también algo de doctrina social de la iglesia como para conocer. Se habla mucho de economía, de política, de lo social. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo lo vivimos? Como cristianos. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo lo viviría Jesús? Bueno, se me terminó justo el Instagram de los chicos. Pero bueno, la propuesta sería esa. El jueves encontrarnos otra vez algunas ideas de evangelización que nos ayuden a meternos en el concreto de nuestra vida. En esa oficina en la que estás trabajando, en esa casa donde estás haciendo de ama de casa, cómo vivirlo.
me parece que puede ser una propuesta que nos ayude. Por ahora tenemos el tiempo, podemos disponerlo. Así que bueno, para aquellos que quieran, nos encontramos nuevamente el jueves que viene, 22 horas. La idea sería nuevos evangelizadores para una nueva evangelización. Es un título trillado, pero bueno, es el que mejor puede significar. Es decir, cómo vivir todo esto que hemos aprendido de la historia de la salvación en el concreto, en la realidad. Cómo evangelizar, criterios de evangelización, algunas ideas de cómo poder traducir en gestos, en acciones, todo esto que hemos estado viviendo. Los espero, Dios mediante, la semana que viene. Les dejo ahora la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chau, chau. Nos vemos la semana que viene. Nos despedimos con un temita que después me lo van a silenciar porque es evangélico. Mi Jesús, mi amado. Pero bueno, hablaré un poquito para que no me lo corten entero. Mañana en el Señor.